16 de agosto normalmente le llamamos que es el Día de la Restauración. Es algo ya simbólico, icónico en nuestras mentes. Sin embargo, mucha gente ni siquiera sabe lo que significa restauración. Decimos la guerra de la restauración y parece que es un nombre cualquiera. No, se trata de la restauración de la independencia, ¿no? Es la restauración de la independencia que fue mal lograda, que fue traicionada esa independencia en el año 1861 por Pedro Santana, quien entonces era presidente de la República, con escasos años de haber sido proclamada como tal. Ante esa traición que colocaba a Santo Domingo, como entonces se le llamaba, y a toda la República Dominicana, como una provincia de España. Ante esa realidad, el pueblo dominicano fue organizándose, al mismo tiempo se fue armando, y finalmente se hace esta proclama de nuevo de una segunda independencia en lo que se denomina el grito de Capotillo, ¿no? Donde estaba ahí Santiago Rodríguez, creo que Cayetano Hermosén, Gaspar Polanco, ese primer grupo de patriotas que se reunieron en la línea noroeste, en esa loma, y finalmente proclamaron de nuevo el honor, la dignidad de nuestro pueblo, de nuestra nación y la recuperación de la soberanía nacional. Fue una guerra cruenta. Fue una guerra, bueno, como toda guerra. Sin embargo, se trató de un pueblo descalzo, un pueblo oprimido, pero con la voluntad, con el heroísmo al ristre y con la determinación de alcanzar la meta y de sacar de nuestro suelo a las tropas anexionistas, que eran las tropas españolas, ¿eh? Estamos hablando de que ese pueblo campesino, porque esa fue la primera revolución popular de República Dominicana, fue la primera revolución con una composición de sectores sociales humildes, trabajadores, y por supuesto permitió unificar también a sectores liberales del país que al mismo tiempo reivindicaban la bandera de la libertad, la bandera de la independencia. Pero fue una revolución de pueblo y por esa naturaleza fue una revolución masiva. Y al tiempo de que se sumaron tácticas guerreras muy únicas, muy particulares, entre ellas la táctica de arremeter al machete, el golpe de machete, porque ya dijimos anteriormente, eran campesinos, y los campesinos su principal instrumento de trabajo es el machete. Lo fue antes y lo sigue siendo en gran medida hoy. Pero al mismo tiempo eso le daba una destreza especial. Y al atacar, los soldados españoles quedaban muy mutilados, y eso generó un estado de terror en los soldados españoles, que nunca habían visto ese tipo de táctica de combate ni el uso de ese instrumento de esa manera. Imagínese usted, eran miembros abajo, cuello tumbado, era así, no eran simples punzonazos de espaldas o disparos de moquetes o de pistola de esa época, no. Eran golpes terribles, traumatizantes, y eso llevó a la estampida a ese ejército, que estamos hablando del ejército de una potencia, una de las principales potencias de la época. Esta isla en 60 años, esto incluye toda la isla, en unos 60 y algo de años derrotó a los dos más grandes imperios, el español y el francés. En el caso de Napoleón, para el tema de la parte haitiana de la isla, y finalmente en lo que corresponde a nuestra parte, la derrota de los españoles. Y en esa guerra, ya dijimos, destacaron algunas personas, pero finalmente quienes fueron los grandes líderes de la misma fueron Gregorio Luperón, el mismo Ulises Ceró, y otros grandes que han sido venerados por este pueblo y a cuyo nombre han sido dedicadas muchas provincias, muchos municipios, muchos distritos, aparte de las calles. Así que estamos ante un acontecimiento que nos llevó de nuevo a reivindicar nuestra honra y nuestro orgullo nacional
la restauración de la independencia ese 16 de agosto de 1863. Y eso es lo que nos hace dominicanos y buenos dominicanos. Y justo en esa fecha, como ya mencionara Fafa, también es tradición de los gobiernos, de sus presidentes, dirigirse al país para presentar lo que han sido sus grandes obras, lo que han sido sus políticas y lo que aspiran en los días siguientes. Así que mañana tendremos la oportunidad de escuchar al presidente, pero sabemos que en estos 2 años el gobierno que se catalogó como el gobierno del cambio, un cambio que el pueblo dominicano realmente también asimiló, asumió, no tanto por razones electorales, sino por necesidades propias en el plano político y social, además del económico. Esos grandes cambios parece que no han llenado las expectativas que se anunciaron. En ese sentido, independientemente de que algunas cosas han ocurrido de manera distintas en República Dominicana y muy especialmente en el tema del enfrentamiento a la corrupción pasada, básicamente en ese renglón, en lo que respecta al área de la Procuraduría General y del Ministerio Público, hay que reconocer que han habido señales importantes de trabajo en el plano de la manifestación de su independencia. Igual el gobierno ha podido recuperar, este nuevo gobierno recuperar algunas acciones positivas, no hay duda. Sin embargo, las expectativas que se sembraron no es la que el pueblo dominicano ha visto satisfacer. Y eso es innegable, eso simplemente es innegable. Lo que quiere decir que el gobierno tiene grandes retos ante sí para poder de una u otra manera levantar la confianza de la gente en lo que fue su propuesta inicial. Salvar muchas debilidades y muchos obstáculos que muestran el camino, entre ellos la falta de coordinación de política de los distintos responsables de ministerios y áreas fundamentales de gestión gubernativa. Una gran incongruencia se ha visto, mucha incoordinación, mucha improvisación, que al principio se pensaba que era propio de la inexperiencia, pero más tarde sencillamente se observaba que faltaba, era propio de una carencia, de una política común, de una visión común de gestión gubernativa. Independientemente de que el presidente pudiese tener su propia visión clara y definida. Sin embargo, todas esos desvaríos que han ocurrido con tanta frecuencia es lo que ha permitido ver lo que aparenta ser un gesto y una característica plausible, que es la de rectificar, la de echar atrás las cosas que finalmente la sociedad no asimila. Pero eso nunca ha ocurrido de manera espontánea ni con la rapidez que supone la asimilación del error. Siempre ha sido la obra de una gran oleada de crítica, de una gran oleada de presión política y social en todo el país. Y luego de eso, y justo para evitar también daños políticos, para evitar pérdidas de simpatías y de confianza en el ranking político, pues se hacen las rectificaciones. Y qué bien que se hacen, pero lo correcto en una gestión gubernativa pausada, mediada por la planificación, es evitar la asunción, el cometimiento de errores con tanta frecuencia o de improvisaciones con tanta frecuencia. Así que el país necesita, por supuesto, que se hagan las inversiones correspondientes, que no la hemos visto en términos de políticas públicas. Inversiones en el área pública no la hemos visto ni tan abundante ni tan efectiva, pero el país la necesita. De manera que en esto que viene esperamos que el gobierno pueda dar una manifestación, una nueva señal distinta en aras de una mejor marcha de República Dominicana. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.